Muy buenas tardes, bienvenidos y gracias por conectarse a nuestra transmisión. Hoy es un día muy especial, porque fue hace 138 años en el municipio de Santa Fe de Gambita, en Santander, que nace el maestro Luis Antonio Calvo Rondón. Hoy la Fundación Fénix y la Casa Museo Luis Antonio Calvo en Agua de Dios, Cundinamarca, quieren unirse a esta celebración compartiendo con ustedes dos conversatorios. El primero, a cargo del maestro Sergio Ospina Romero, escritor del libro Dolor que Canta, que es la biografía más completa que se conoce de Luis Antonio Calvo Rondón. No siendo más, los dejo con Sergio Ospina. Hola a todos, a todas los que nos están viendo hoy. Para mí es un gusto acompañarlos esta tarde en la que estamos conmemorando los 138 años del nacimiento de Luis Antonio Calvo. Sin duda una de las figuras más emblemáticas de Agua de Dios y de la cultura colombiana en el siglo XX. Mi nombre es Sergio Ospina Romero, soy investigador musical, pianista, musicólogo, y tuve el gran privilegio de pasar bastantes años investigando la vida, la música de Luis Antonio Calvo, recorriendo muchas partes del país en búsqueda de los vestigios y de las fuentes que pudiesen conservarse de la vida y del legado de Calvo, y en donde sin duda lo que ocurrió en Agua de Dios fue supremamente importante, y fue justamente Agua de Dios uno de los lugares que me acogió de la mejor forma y que me brindó muchísimas de las fuentes y de la información y de las claves para entender a un personaje tan interesante y al mismo tiempo tan complejo como Luis Antonio Calvo. En esta tarde, en este momento que vamos a estar compartiendo juntos, quiero hablarles sobre un pequeño fragmento de la investigación que, entre otras cosas, también está reflejada en el libro que pude escribir, que se llama Dolor que Canta, la vida y la música de Luis Antonio Calvo en la sociedad colombiana de comienzos del siglo XX, que sé que muchos en Agua de Dios y en otras partes del país y del mundo ya han tenido la oportunidad de leer, y que espero que quienes no lo han hecho también puedan tener la oportunidad de hacerlo. Y en este rato que vamos a estar juntos, quiero contar y compartir con ustedes un rato específicamente sobre esa primera década que vivió Luis Antonio Calvo en Agua de Dios, que representó una transición muy difícil por lo que implicaba ser diagnosticado con lepra en esos años tan difíciles de Colombia, y donde desafortunadamente el estigma contra los enfermos era algo bastante inhumano desde muchos puntos de vista, pero al mismo tiempo que implicó esa transición tan difícil de pasar de Bogotá a Agua de Dios, también implicó la consolidación de su carrera como artista, y un proceso en el que la compañía de las personas en Agua de Dios y sobre todo el mundo cultural de Agua de Dios fue pero tan importante. Entonces los invito a que me acompañen este rato. Voy a tratar de no hablar tanto y más bien de que podamos escuchar algunos fragmentos de su música y disfrutarlos, porque quizás esa es una de las mejores formas de honrar un músico y un artista como Luis Antonio Calvo, quien sin duda le entregó mucho a Colombia, le entregó mucho a Agua de Dios, pero al mismo tiempo quien indudablemente también ha recibido y sigue recibiendo mucho de Agua de Dios. Entonces, acompáñenme, vamos a hablar de la música de Luisa Calvo en esa primera temporada en Agua de Dios. Las composiciones de Luis A. Calvo en su primera década en Agua de Dios. Como les decía, mi nombre es Sergio Ospina Romero, y es para mí un gusto poder compartir con ustedes algunos apartes de lo que fue y sigue siendo mi investigación sobre Luis Antonio Calvo, a quien, como ven, está allí en la plaza central de Agua de Dios, aquella estatua insigne que, entre otras cosas, es casi que única en su género, porque la mayoría de plazas en América Latina suelen tener a los próceres de la independencia, a figuras de la política, pero aquí, en cambio, en Agua de Dios se ha celebrado y se ha conmemorado y se le ha dado ese lugar de privilegio a un personaje mucho más importante para la memoria histórica del municipio, como lo fue Luis Antonio Calvo.
Entonces vamos a empezar escuchando un poco de música y vamos seguramente a estar escuchando bastante música en este rato que vamos a estar compartiendo juntos aquí. Esto entonces que vamos a escuchar primero se llama el trébol agorero, un pasillo, y curiosamente una de las muy pocas grabaciones que se hizo de la música de Calvo en vida de Calvo que no fue hecha con el sello Victor, ¿sí? La Victor Talking Machine Company, lo que después sería la RCA Victor, tuvo por esa época casi el monopolio total de la música de Calvo para grabarlo en discos. Esta es una de estas grabaciones que no hace parte del catálogo de la Victor. Escuchemos un poco de esto. Además, esta es una pieza que nos permite pensar un poco el mundo musical tan diverso y tan versátil en el que incursionó Luis Antonio Calvo, ¿sí? Desde pasillos, bambucos y digamos toda una serie de músicas que podríamos ubicar dentro de este ámbito de la música popular, hasta digamos otro tipo de elaboraciones musicales un poco más sofisticadas. ¿M? Y quizás cercanas al ámbito de la música académica, sin decir en ningún momento que Luisa Calvo haya sido necesariamente un compositor de música clásica, más bien estaba un poco ahí como en la mitad en estos dos mundos y quizás cogiendo de lo mejor de los dos mundos. Pero además es claro que esta grabación de cerca de 1928 no la hizo directamente Calvo. Para este momento, como recordarán, Calvo ya estaba confinado en lo que en aquel entonces era el Lazareto de Agua de Dios, a donde había llegado desde mayo de 1916. Y sin embargo, su música sí viajaba por muchas partes del mundo, sí se escuchaba en diversas partes del mundo, las partituras viajaban, los discos viajaban. Y de esa forma era que otros artistas tomaban su música y hacían grabaciones que ahora son grabaciones históricas como esta. Pero dentro de ese ámbito, digamos, de la versatilidad musical de Calvo, ¿sí? Al mismo tiempo que tenemos pasillos y bambucos, tenemos otras composiciones que acusan de un mayor, digamos, nivel de sofisticación musical, como este arabesco de 1919, ¿sí? Interpretado aquí por Harold Martina en una grabación reciente. Entonces,
Yo creo que hay dos anotaciones bien importantes para tener en cuenta con respecto a la música de Calvo. Una es justamente esto, la versatilidad de sus estilos, de las formas musicales en las que incursionó, muchas de ellas ancladas a la música popular. Y en ese sentido, la segunda idea tiene que ver justamente con la popularidad que se ganó entre los colombianos de aquel entonces en virtud de la calidad de su música, en virtud del atractivo sobre todo de sus melodías. Y dicho sea de paso, una popularidad que cosechó en buena forma antes de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, vemos esta grabación, vamos a escuchar una grabación de 1913, hecha por el Terceto Sánchez Calvo, en el cual participaba justamente Calvo. Esto hace parte de la temporada, digamos, en la que Calvo estuvo en Bogotá y en la cual participó en estas grabaciones pioneras, las primeras grabaciones fonográficas que se hicieron en territorio colombiano. Allí estuvo Calvo en Bogotá y estuvo participando de diversas formas como pianista acompañante, pero también con su propio grupo musical, el famoso Terceto Sánchez Calvo, que tenía a Luis Antonio Calvo en el piano y a los hermanos Daniel eh, y creo que era Pedro Sánchez Lara, respectivamente en la flauta y en el violín. Entonces vamos a escuchar Livia, pero después vamos también a ver un poco sobre cómo la prensa de aquel entonces registraba esta música, que otra vez, recordemos, era anterior al diagnóstico de lepra. Esa grabación suena así porque justamente es una grabación de 1913 en donde tenemos justamente a Calvo tocando el piano. Y miren lo que decía la prensa de aquel entonces sobre esto. Aquí si agrandamos una parte de esta columna periodística, encontramos la siguiente cita. Decía, Livia, de corte sencillo y de expresión sentida. Bueno, es una canción que motivó que se hiciese tan popular que pocos eran los que no la tarareasen y ninguna la fiesta en donde no se oyese. Por lo visto, esta fue una composición que Calvo había hecho en Tunja, donde estuvo antes de llegar a Bogotá, y donde justamente estaba consolidando mucho de lo que sería su perfil artístico. Y que es en virtud, otra vez, de su, digamos, de su talento artístico, de la creatividad de sus composiciones, incluso del virtuosismo y de su habilidad en el teclado, lo que va a granjearle buena parte de la popularidad que ya se había ganado antes del diagnóstico de lepra. Y quiero enfatizar esto porque cuando se mira la vida de Calvo de forma retrospectiva, es común encontrarse a veces con apreciaciones como que fue solamente o fue exclusivamente en virtud de la enfermedad que él se hizo reconocido, se hizo famoso, y eso no es del todo, no es acertado, ¿sí? Ya era un músico bastante reconocido por la virtud y el carácter de sus composiciones. Entonces, hay dos ideas grandes con las que quería arrancar. Uno, la versatilidad de repertorios en los que incursionó, desde la música popular hasta la música, digamos, un poco más tendencialmente académica, e incluso un segmento muy grande de música religiosa y de canciones y de otros estilos. Y en segundo lugar, ¿sí? El hecho de que ya había cosechado buena parte de su popularidad antes de la enfermedad. Pero relacionado a ese segundo punto, hay un tercero que vale la pena dejar muy claro también, y tiene que ver con el estilo de su música. También suele decirse a veces
que la música de Calvo antes de la enfermedad era una música jovial, era una música que solo, digamos, expresaba emociones felices, pero es después de la enfermedad que su música se vuelve lúgubre, triste, y eso no es necesariamente así, ¿sí? Tenemos composiciones antes de 1916 donde él ya muestra ese matiz, y escucharemos algunas más adelante, ¿sí? Diríamos, aparentemente sombrío, profundamente melancólico, ¿sí? En últimas, un síntoma de su época. Composiciones como el Intermezzo número 1, Malva Loca, Lejano Azul, que es el Intermezzo número 2. Todas esas composiciones son anteriores al diagnóstico de lepra. Y después de 1916 seguimos encontrando composiciones alegres, como las que ustedes vieron, ese pasillo trébol agorero que escuchamos hace un rato, y otras que siguen manteniendo esa tendencia melancólica y a veces en algunos momentos como sombría incluso. Porque diríamos, no, si bien sí, es innegable que la enfermedad va a marcar profundamente su carácter y su personalidad musical, buena parte de su estilo ya lo venía conformando desde antes de la enfermedad. Aquí hay un ejemplo de una de estas composiciones posteriores, donde digamos de cerca de 1930, donde digamos recupera o digamos refuerza un poco de ese entorno melancólico que venía caracterizando sus composiciones desde 1910. Y se llama Diana Triste, uno de sus valses más interesantes, bastante lacónico, una de las pocas obras donde realmente la música le hace mucha justicia al título. Esta es una foto que encontré justamente en el archivo de Agua de Dios de una Diana, ¿sí? Que como solía pasar mucho, le mandaban muchas admiradoras, le mandaban cartas allí a Lazareto, y con las cartas solían mandarle fotografías, y a muchas de esas admiradoras y a causa de muchas de esas cartas, Calvo respondía con composiciones. No puedo asegurar, ¿sí? Enfáticamente que esta Diana de la fotografía haya sido la Diana que inspiró este vals que vamos a escuchar, que se llama Diana Triste, pero en cualquier caso pareciera haber una correlación allí entre la tristeza que expresa esa fotografía y lo que también evoca la canción. Bueno, y en el rato que me queda, después de aclarar estas tres ideas grandes para mí sobre la música de Calvo y su trayectoria artística, quisiera dividir el tiempo hablando y mirando particularmente esas tres cosas. Simplemente un recorderis de su trayectoria en la primera parte, y en las dos partes siguientes pensar en torno al universo cultural que le dio forma a la música de Calvo. Mirando la década en Bogotá rápidamente como digamos, escenario cultural y esa colección de influencias personales y musicales que van a empezar a darle forma a un estilo propio, y posteriormente mirar
solamente la primera década de música en el confinamiento, ¿sí? Ya allí bajo las rigurosas normas de aislamiento que imponía la normatividad y las leyes de entonces sobre los enfermos de lepra, ¿sí? Que podríamos ir mucho más lejos, pero pues vamos a cerrar ahí hacia 1928 la presentación de hoy. Y pues como ustedes pueden ver allí en pantalla, pues está el intermezzo número 1, de lejos la más emblemática y la más recordada de las composiciones de Luis Antonio Calvo. Entonces aquí está Calvo, una vida, 4 lugares en Colombia por los que vivió. Sin duda sin duda alguna, Agua de Dios fue el lugar donde pasó más tiempo, pero a pesar de esto, digamos, las repercusiones de su vida, las repercusiones de su legado, en cambio, van a llegar muy, muy lejos. Si bien él estaba confinado y en muy pocos lugares y al final casi exclusivamente en un lugar, su música, en cambio, sí va a atravesar fronteras nacionales. Entonces ahí está, una foto de cerca de 1900. Calvo nació en 1882 en Gambita, Santander, y allí estuvo cerca de 9 años. Ya seguramente han tenido oportunidad en muchos otros lugares de explorar esta parte de la vida de Calvo, así que yo no me voy a detener mucho, pero algo muy importante para tener en cuenta es la situación a nivel social y económico tan difícil por la que tuvo que pasar Calvo durante sus años de infancia y de adolescencia, ¿sí? Básicamente privado de muchos privilegios económicos, también sufriendo el estigma de ser un hijo natural, es decir, o un hijo ilegítimo según la terminología de la época. Y esto que imponía sobre él muchas restricciones en cuanto al desarrollo. Después de los 9 años se va, una caminada muy larga, llega a Tunja y en Tunja va a vivir prácticamente el resto de su infancia y toda su adolescencia. También pasando dificultades muy grandes para poder sobrevivir, pero al mismo tiempo dando, digamos, sus primeros pinos en la música de manera empírica. Y es justamente en Tunja donde empieza un poco a aflorar su espíritu compositivo. Después, en 1905, Calvo se viene a Bogotá. Esta es una foto de más o menos 25, para entonces Calvo ya no está en Bogotá. Y va a estar en Bogotá desde 1905 hasta 1915. Viviendo una temporada bastante compleja en Bogotá. Estos son los años que le siguen a la guerra de los 1000 días, son los años que le siguen a una serie de toques de queda muy difíciles por los que venía pasando el país y la capital particularmente. Y por tanto también son años de reactivación cultural, ¿sí? Este epíteto famoso este sobrenombre famoso de Bogotá como la Atenas suramericana, que si bien es una cosa que comienza desde mitad del siglo XIX, aquí a comienzos del siglo XX venía como tratándose de recuperar, y Calvo va a ser uno de los protagonistas, y ahorita veremos alguna foto de sus congéneres en esa generación de artística de esos años, que van a ser como protagonistas de esa escena musical y cultural de Bogotá en esos años. Pero llegados a 1916 viene el diagnóstico de lepra tan difícil y entonces debe recluirse obligatoriamente en lo que en aquel entonces era el Lazareto de Agua de Dios. Y también hay muchísimas historias que relacionan lo difícil, lo complicado, pero al mismo tiempo lo especial que fue ese periodo para Agua de Dios. Y allí va a vivir el resto de su vida, ¿sí? Hasta su muerte en 1945, en abril de 1945. Pero entonces vamos a pasar un poco más a hablar de la música, ¿sí? Tratando de acercarnos a esa década de composiciones después de 1916 y tratando nuevamente de decir algunas apreciaciones generales sobre la música. Es en cierta medida sensato
ponerlas en términos de esto, de miniaturas musicales para piano. Como les decía, Calvo incursionó en muchos géneros. Si algo lo caracterizó fue lo polifacético de su personalidad musical, lo versátil de sus habilidades creativas. ¿Sí? Si miramos los géneros en los que incursionó, tenemos muchísimos, desde la música popular hasta fantasías sinfónicas, pero en su gran mayoría, ¿sí? Casi todas las composiciones de piano son justamente eso, composiciones cortas para piano en diversos estilos y géneros, pero ese era el instrumento de composición. Él no hizo mucho trabajo de orquestación, es decir, de escribir cosas para muchos instrumentos. Históricamente han sido otros los que han tomado las partituras para piano que hizo Calvo y las han adoptado en distintos formatos instrumentales. Solo tenemos registrado una fantasía sinfónica, la famosa Escenas Pintorescas de Colombia, también un arreglo orquestal de una obra de un compositor llamado Telésforo de Alemán, llamada Da Weiba, ¿sí? Y pues una serie de arreglos para banda, ¿sí? Porque como algunos de ustedes sabrán, Calvo fue el director por muchos años de la banda de música de Agua de Dios. Pero además de eso, o salvo esos esfuerzos en el ámbito de la música orquestal para ensambles, en general la música de Calvo está muy centrada en estas composiciones pequeñas para piano, porque él era pianista, se movía en este instrumento como pez en el agua, pero al mismo tiempo logró dominar este formato de estas composiciones pequeñas. Entonces vamos a escuchar un par de ejemplos aquí de eso, que como decíamos hace un rato, también muestran esa diversidad tanto de estilos musicales, ¿sí? O de géneros, pero por otro lado la diversidad emocional, ¿sí? Por un lado, aquí entonces estará el intermezzo número 1 dentro de esta faceta un poco melancólica, íntima, ¿sí? Con un cierto desarrollo pianístico, y por otro lado, también dentro del ámbito de la música popular, Arroyito que murmuras. Entonces escuchemos primero el intermezzo número 4. Estamos escuchando a Oriol Rangel, quizás uno de los pianistas en cuya trayectoria la obra de Calvo también llegó a hacerse muy, muy popular entre los círculos de interpretación musical en Colombia. Y esto de miniaturas musicales en ningún momento es algo despectivo, ¿no? Simplemente es una de estas categorías que utilizan los musicólogos para diferenciar composiciones cortas, ¿sí? O composiciones que, digamos, logran completar un ciclo de expresión musical en poco tiempo, y para distinguirlas de otras mucho más largas, como las sonatas o los conciertos para un instrumento o las sinfonías y cosas por el estilo. Y como les decía, era un ámbito que Calvo dominaba muy bien, donde casi todas sus composiciones no suelen superar los 5 minutos de duración, y eso que haciendo todas las repeticiones de secciones del caso, normalmente tienen entre
3 o 4 secciones, casi siempre 4, y cada sección como con una melodía o un tema específico. Y terminó siendo como un mundo musical que Calvo, como les decía, dominó muy bien, tanto para eh, obras bastante expresivas como los intermezzos y otras que respondían al calor y a las intenciones de música popular y de nacionalismo musical que se estaban cocinando por esos años como esto. Arroyito que murmuras, que toca otra de las grandes pianistas que ha dado este país, Elvia Mendoza. Bueno, estamos escuchando fragmentos de la música de Calvo. Que como hemos estado diciendo muestran como la gran diversidad de su música en cuanto a estilos y lo polifacético de su personalidad musical. Y al mismo tiempo, así como aquí podemos ver dos, digamos, ámbitos aparentemente muy distintos de expresividad musical o de géneros, el intermezzo por un lado y un pasillo aquí por otro, también vemos como esa versatilidad se expresaba en los dos momentos de vida de Calvo, antes y después de su reclusión en Agua de Dios, ¿sí? El intermezzo siendo de 1913, si se dan cuenta, muy expresivo, dramático, melancólico, si se quiere, y eso es antes del diagnóstico, y otra cosa como Arroyito que murmuras, un pasillo, con la jovialidad del caso dentro de las expectativas pues de expresión de la música en esos años, y esto es algo que se compone ya dentro justamente de esta primera década que él va a pasar en Agua de Dios. Vamos ahora a esta segunda etapa en la que voy a tratar de no detenerme mucho, y es para pensar justamente en este momento, en esta década en Bogotá, como la antesala de lo que va a pasar en Agua de Dios y al mismo tiempo como un periodo formativo muy importante en términos musicales para Calvo, ¿sí? Porque si bien venía cosechando o desarrollando cosas a nivel de formación musical e incluso compositivos bien interesantes en Tunja, no es sino hasta su llegada a Bogotá, ¿sí? Cuando ya tenía cerca de 23 años de edad, donde puede tener un poco, y hay que ser claro en esto, porque va a ser de todas formas un proceso muy accidentado, pero va a tener condiciones para estudiar música de forma más formal en la Academia Nacional de Música, que después se convierte en conservatorio, también participando en distintos ámbitos musicales en Bogotá, como veremos. Digamos, esa temporada va a ser muy importante para formar digamos, su carácter musical. Entonces aquí esta es una entrevista que le hicieron a Calvo hacia el final de su vida, ¿sí? Contaba varias anécdotas de su infancia, pero entre otras contaba también esto, ¿sí? Que pasó cuando estuvo, cuando finalmente tomó la decisión de venirse de Tunja hacia Bogotá, una larga caminada, dice que primero fue una larga caminada de Gambit hacia Tunja, después otra caminada muy larga de Tunja hacia Bogotá. Y era definitivamente un paso muy arriesgado porque no tenía conexiones, solo tenía la promesa de una beca que había hecho el presidente de turno, Rafael Reyes, y que finalmente no le cumplirían, como era de esperarse, desafortunadamente. Pero es justamente en virtud de lo que había cosechado en cuanto a habilidades musicales en Tunja y de su determinación que logra empezarse a abrir paso en la capital. Entonces, la anécdota que cuenta allí es que llega a un café en Bogotá llamado La Alhambra y allí pues se arriesga y dice déjeme tocar algo y toca esto que digamos de la italiana de Argel, de Rossini, ¿sí? Que de todas formas evidencia que sin duda Calvo para ese momento no solamente era muy hábil en el teclado, sino que ya había desarrollado habilidades importantes a nivel de lectura musical. Entonces escuchemos un poco de esto, ¿sí? Para hacernos una idea de qué era esto, qué fue esto que ya tocaba Calvo antes o al momento justo de llegar a Bogotá.
Recuerden, esto no es una composición de Calvo, es una composición de Rossini, pero que evidencia un poco los desarrollos que hasta entonces, hacia 1905, había tenido Calvo en el ámbito de la música para teclado. Una formación que, hecho sea de paso, había sido mayormente empírica y desarrollada en el contexto de interpretar música por demanda, digamos, en contextos festivos y sagrados en Tunja. Pero va a ser justamente esta, y esta es una foto de 1905, el año en que llega Calvo a Bogotá, en la famosa celebración del Corpus Christi, pero va a ser justamente en el contexto de, en primer lugar, de buscar una alternativa laboral, de sobrevivir básicamente, que Calvo se va a desempeñar como músico en la capital. Miren esta imagen ahí, eso no tiene nada que ver con Colombia ni con Calvo, esto es un aviso de prensa de 1929 de las Filipinas, en Manila, ¿sí? Lo que me parece muy interesante es, en ese aviso de prensa, dice, están haciéndole, digamos, propaganda a la música como una forma de salida laboral a los músicos filipinos en aquella época que la estaban pasando muy mal. En otras palabras, para los músicos filipinos de aquel entonces, hacerse músico no era simplemente una elección romántica por amor al arte, sino justamente la música era una salida laboral y una alternativa a otros trabajos que eran mucho más complicados, odiosos y llenos de sufrimientos, ¿sí? Sin decir tampoco que en la música todo era color de rosa. Pero el punto aquí es que para ellos, como lo fue también para muchos afroamericanos en el sur de Estados Unidos por la misma época y para tantos otros alrededor del mundo, elegir la música era muchas veces una alternativa laboral, ¿sí? Y era en virtud, digamos, de lo que permitía ese mundo laboral que se consagraban a la música. Esto no quiere decir que Calvo no le gustase la música, ni la amase, ni que tuviese una inclinación especial hacia ella, pero al mismo tiempo no podemos perder de vista que era un personaje con limitaciones económicas muy fuertes y que fue justamente la música la que en últimas también se convirtió en una salida laboral muy importante tanto en Tunja como en Bogotá, y es en virtud de sus habilidades musicales que logra sobrevivir en el medio capitalino. Y entonces eso también tiene que ver un poco con las adversidades que va a vivir a nivel económico, ¿no? Él llega con esta promesa de unirse a las bandas del ejército, se une al avance del ejército, al comienzo le pagan un salario mensual de 50 pesos, que pues no es una gran fortuna, pero le permitía vivir más o menos bien. Recuerden, él estaba con su mamá y su hermana, pero después por disposiciones presidenciales le recortan en un recorte presupuestal, nada nuevo, ¿no? Y le bajan el sueldo y después le bajan nuevamente el sueldo y a la larga tiene que pasar una buena temporada ganando solo la mitad de ese sueldo. Y si ustedes miran el libro, pues ahí yo hago bastantes comparaciones un poco con respecto a cómo pudo ser la vida allí, cuánto costaban las cosas, cuánto costaba un arriendo, la carne, la comida, y todo para decir que sin duda era una temporada económicamente muy angustiosa para Calvo, que por una parte explica todas las muchas faenas musicales en las que se tenía que meter para suplementar recursos y el salario, pero por otras partes, cosas como las que él mismo cuenta, digamos, no poder cambiarse mucho de ropa, no poder acceder a lo mejor en términos de higiene o a buenas condiciones a nivel de higiene. Por aquella época, el centro de Bogotá era una zona con condiciones de higiene muy malsanas, recordemos, allí estaba el matadero municipal y habían condiciones muy problemáticas y en buena medida esas penurias económicas, esas penurias materiales le van a terminar pasando factura porque van a, digamos, terminar incubando las condiciones para el desarrollo de la enfermedad de la lepra, que como sabemos no solo, digamos, se desarrolla bajo condiciones especialmente muy malsanas, como las que tuvo que sufrir Calvo por esos años. Y al mismo tiempo, entonces, pues participó de muchos ámbitos musicales en la capital, ¿sí? Por un lado estuvo en la lira colombiana famosa de Pedro Morales Pino, pero ya como en su segunda o tercera época, eh, eh, hacia 1898, con este grupo Pedro Morales Pino había girado por Estados Unidos, pero esto ya es una foto hacia 1912 más o menos, y ahí vemos a Calvo hacia un costado, mire, lo ven, él tocaba el violonchelo, también que habla de la gran, digamos, versatilidad de Calvo a nivel instrumental.
También, indudablemente, su quizás, digamos, ocupación musical principal era con la banda del ejército en aquellos años y en esa función participó de eventos tan importantes como este, la conmemoración del centenario de la independencia en 1910. Que curiosamente para la celebración de eso instalaron por primera vez bombillas eléctricas en Bogotá y la ciudad estuvo por un tiempo con luz eléctrica pero pasó la celebración y quitaron los bombillos y Bogotá volvió a quedar sumida en la oscuridad habitual por mucho tiempo y a la luz de la vela en las noches. Pero también además de estar en la banda del ejército, logró, digamos, y los detalles de esos encuentros los cuento en más detalle en el libro y en otros lugares, conocer personajes como este, Rafael Vázquez Flores, con quien logra, digamos, convertirse en un estudiante muy regular en la Academia Nacional de Música, pero estudiar armonía y, digamos, como perfeccionar o sofisticar muchas de las cosas que venía haciendo de forma empírica hasta el momento, como digamos, escribir obras para la banda, ¿sí? Y grandes orquestaciones. Y es también por esos años que regresa al país este personaje, Guillermo Uribe Holguín, que venía de Europa y quien va a convertirse en la cabeza del conservatorio. Eso implica pues un cambio de administración muy fuerte, muchas controversias en ese momento, en la cual en medio de las cuales Calvo sale por un momento, pero logra después entrar e incluso estudiar por un tiempo con Guillermo Uribe Holguín. Y esos años de 1910 a 1916 van a ser muy importantes para Calvo, porque puede estar en la academia, toca en la orquesta con Guillermo Uribe Holguín, estudia música de forma un poco más formal y va justamente a pertenecer, digamos, a esta generación de músicos, que muchas veces llamamos como justamente la generación de músicos del centenario, la generación del centenario, porque no eran solo músicos, sino muchos artistas, intelectuales, los hijos de esos que estuvieron peleando en la guerra de los 1000 días. O los veteranos incluso de esa guerra que estaban pensando un país distinto. Y esta generación, muchos de ellos, digamos, afiliados a ese ámbito de la bohemia capitalina de comienzos del siglo XX, muchos de los que no atendían las recomendaciones de los toques de queda en los años de la Guerra de los 1000 días, ¿sí? O que después estuvieron alimentando este ambiente de tertulia, de estudiantinas, fueron los músicos que empezaron como a darle forma a lo que después ya vendría a conocerse, digamos, mucho más oficialmente como la música colombiana, esta música andina colombiana, los pasillos, los bambucos. En aquel entonces no era claro o esa idea de la música colombiana hasta ahora estaba en formación y justamente estos personajes, Calvo entre ellos, van a ser los pioneros. Entonces son ellos que también están protagonizando la escena artística en Bogotá, en cafés, en estudiantinas, en diversos contextos, algunos de ellos también afiliados digamos, al círculo artístico del conservatorio de la Academia Nacional de Música, donde estaba Calvo, y van a ser justamente estos artistas los que también terminan siendo pioneros en la escena discográfica, cuando la compañía Víctor manda su máquina en 1913, son justamente estos los que terminan siendo los que empiezan a grabar. Algunos no graban de los que están en la foto, como Pedro Marley Espino o Emilio Murillo, pero su música se graba y terminan siendo referentes muy importantes de lo que va luego a ser este paradigma de la música andina asumida como música nacional. Me refiero a los pasillos, las danzas, los bambucos, etcétera. Y es en ese ambiente donde Calvo va a descollar como compositor. En 1910 es que él compone, estando en Bogotá, su intermezzo número 1, que como ustedes, varios allí habrán podido notar, hay 2 o 3 compases de ese intermezzo escrito o tallados mejor allí en la tumba de Calvo en Agua de Dios, porque sin duda ha sido la composición por la que se le recuerda más. Sobre el intermezzo número 1, esto dijo Calvo en sus páginas autobiográficas. Dijo, mucha música he compuesto, pero en toda ella no se encuentra obra alguna digna de mencionarse. Entre mis composiciones solo hay una digna de citarse y esta es la intermezzo número 1, que ha tenido simpática acogida tanto por los eruditos en el arte como por los profanos. Para mí, esa suave melodía tiene el único mérito de haber sido la precursora de mi popularidad, como también la precursora de mi mal. Ella fue inspirada por una inexplicable tristeza que me agobiaba.
Eso lo escribió Calvo, recordando 1910 cuando hizo esta música. Y recordemos que aunque es muy común escuchar la versión cantada del intermezzo con la letra, bajo este tema dedicado a su mamá, entre otras cosas, cortinilla famosa de Radio Santa Fe, en primer lugar fue una composición instrumental que también Calvo grabó con su terceto en 1913. Vamos a escuchar un poco de esto, otra vez con el propio Luis A. Calvo en el piano. Bueno, de esta misma época son justamente danzas tan emblemáticas como esto. Y dicho sea de paso, la danza quizás fue uno de los géneros musicales que mejor dominó Calvo y que están mejor representados y más representados en su catálogo de composiciones. Esto es Malva Loca, pero Calvo lo escribió originalmente solo para piano, pero lo vamos a escuchar en el arreglo de un trío típico. Y también de esta época es el famoso Lejano Azul o el intermezzo número 2. Otra vez, recuerden, eso es antes de llegar a Agua de Dios. Por cierto, bueno, esto lo que escuchábamos era una versión orquestal, pero Calvo escribió originalmente esto solo para piano. Además, como algunos quizás de ustedes recordarán, Lejano Azul también fue el nombre de una telenovela muy famosa que pasaron por allá en 1981, 83, una novela muy taquillera del mediodía, protagonizada por Waldo Urrego, ¿sí?
Quizás algunos de los que me están escuchando vieron esa telenovela, no saben lo mucho que he tratado de conseguirla, no la encuentro. Si de casualidad alguien tiene grabaciones de esa novela por ahí entre sus archivos, por favor, compártela conmigo. Estoy en búsqueda de esa novela. Hay un aviso parroquiano y un aviso clasificado. Bueno, y ya para cerrar esta charla en este día, pues vamos a hablar de lo que fue la composición o la música de Calvo en esos años desde el confinamiento. ¿Sí? Sin duda, aunque aquí, digamos, quiero concentrarme, como lo he hecho, en los aspectos musicales y sobre todo poder escuchar algo de la música de Calvo, que escribió Calvo en esos años, pues no podemos perder de vista como el trasfondo social, el trasfondo personal, el trasfondo cultural de todo esto, ¿sí? Y era una sociedad bastante indolente hacia sus enfermos de lepra, ¿sí? Una sociedad que pagaba mal, ¿sí? O incluso leyes que, digamos, no se acogían necesariamente por la generosidad ni por la compasión, sino que al contrario, como ustedes habrán visto en incontables testimonios y como de lo cual Agua de Dios misma es testigo histórico, pues desde una crueldad sistemática de parte del resto de la sociedad hacia estos colombianos caídos en desgracia, siendo Calvo uno de ellos. Adiós a Bogotá es justamente esta composición que marca esa transición. Como recordarán, Calvo venía viviendo una temporada muy buena en Bogotá, pero además cuando el diagnóstico de lepra se confirmó en su cuerpo, sí, a diferencia de lo que tenían que sufrir muchos otros enfermos, algunos sectores importantes de la sociedad se mostraron solidarios, hicieron colectas de dinero, incluso le regalaron el piano que ahora vemos allí destruido todavía en el museo. Entonces, en agradecimiento, como ustedes pueden ver allí en la dedicatoria, con esos gestos de solidaridad, pues él compuso también esta danza, que también es una composición original para piano solo, pero que vamos a escuchar según la versión que grabó hace un tiempo la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Aquí está Calvo, hacia 1917, una foto que le tomó la revista Cromos. O sea, este más o menos es el Calvo que llega a Guadaldios y que llega cruzando justamente este emblemático, legendario, hasta el día de hoy, lugar del Puente de los Suspiros, aquel punto, ¿sí? Cerca a Tocaima, donde debían despedirse las familias y los acompañantes de los enfermos. Con Calvo hubo una deferencia especial porque eventualmente incluso su mamá y su hermana, que aunque no eran enfermas, pudieron estar con él en su confinamiento.
Y entonces desde de esta época musical en Agua de Dios, además de las cosas que ya hemos escuchado, también son canciones como esta, Dolor que canta, ¿sí? Que registró hacia 1928, pero sí, sí, compuesta digamos, en el transcurso de esta década, que es la única canción de la que también tenemos certeza que Calvo es el autor de la letra, ¿sí? Porque una de sus actividades más recurrentes era musicalizar letras de canciones que otros habían escrito, como el famoso Adolfo León Gómez, otro personaje célebre en Colombia, caído en desgracia y que va a compartir una buena temporada en Agua de Dios con Calvo. Pero de esta Calvo también es el autor de la letra y además tanto en la música como en la letra podemos apreciar mucho de esto que yo denomino como cierta suerte de ambigüedad expresiva, ¿no? Porque si le ponemos cuidado a la letra, es una cosa que simultáneamente pues se lamenta la situación que está viviendo, ¿sí? Sí, que en muy buen momento de su vida pues de repente le recae esto que él considera una desgracia, pero al mismo tiempo también agradece las buenas cosas que está viviendo, que tiene su madre, que tiene, digamos, el apoyo de este pueblo, porque si bien fue una transición difícil, si bien enfermarse de lepra en aquel entonces era una calamidad social y material y casi desde todo punto de vista, para Calvo de todas formas también implicó una serie de ganancias sociales que no vivía en Bogotá. O sea, para empezar, tuvo, diríamos, ya prácticamente una casa propia. Los salesianos le van a dar la casa en la que vive, a diferencia de los cuartos donde vivían arriendo en Bogotá. Y justamente va a llegar a Bogotá con el estatus de un músico reconocido. Hay testimonios muy interesantes y muy especiales de cómo, por ejemplo, los músicos de la banda del padre Luis Variara lo recibieron con esta zozobra de que venía uno de estos personajes importantes de Bogotá y que al mismo tiempo se sorprendieron pues de la sencillez y la humildad del Calvo. Entonces, en cierto modo, esa ambigüedad o incluso esa ambivalencia de emociones que expresa la música también refleja muchas veces la ambivalencia de circunstancias favorables y difíciles que vivió Calvo durante su temporada en Agua de Dios. Escuchemos un poco de esto, que lo cantan, entre otras cosas, José Moriche y Margarita Cueto, o sea, dos de las estrellas transnacionales más importantes del momento. Esto fue una grabación que se hizo en Estados Unidos. Oye, mi bien, yo soy feliz, llevando el mar, mi dolor pues un tesoro guardo aquí, que me acompaña con amor, y ese tesoro es para mí, vida y dulzura en mi aflicción. Tengo un amante fiel, que Dios me dio con tanta unción. Ya ves que bien feliz yo soy, llevando el mal y mi dolor. Ayer nomás la vida sonreía, llenando el alma de gratas ilusiones. Todo era paz, ensueño y poesía, en el hogar de todos mis amores. Hasta que un día el hada del destino cubrió de luto y de dolores a un trovador que luego en su camino doliente va rimando sus canciones y no le importan abrazos ni martirios, pues tiene madre, caricia mía. Está justamente una foto de Agua de Dios de la época, este mundo dentro del cual Calvo terminó convirtiéndose en un personaje ilustre y
reconocido desde todo punto de vista, esencial no solamente en la vida musical, participando digamos, como músico en las celebraciones religiosas, y en aquella época eran muchos los templos activos y los servicios religiosos que ocurrían. Cotidianamente, pero también, digamos, era el que afinaba los pianos, el que dirigía coros para niños, ya lo dijimos, la banda del pueblo, también, digamos, otra serie de conciertos y faenas musicales, pero además un montón de actividades extra musicales, ¿no? Gestor de muchas, digamos, obras públicas, entre ellas el famoso Teatro Vargas Tejada. Digamos, Calvo fue uno de los impulsores de esa iniciativa, también intercediendo con personalidades en Bogotá para traer recursos culturales, obras de teatros, libros, vocero, pues también frente al gobierno y en la prensa con respecto a las cosas que pasaban en Agua de Dios. Porque es que definitivamente, si bien Agua de Dios era presa de una, digamos, calamidad histórica muy fuerte, al mismo tiempo era una cantera de actividades culturales de muchísima riqueza y valor. Aquí esta foto de justamente allí del archivo de Plumas del Poder de Corso Hansen, a quienes agradezco también haber compartido estos materiales conmigo, ¿sí? Muestra que en medio del dolor y de la aflicción pues también ocurrían cosas todo el tiempo para, digamos, revitalizar la agenda intelectual y cultural de Agua de Dios. Y entonces es en este mundo social difícil, pero al mismo tiempo culturalmente muy activo, donde Calvo va, digamos, a descollar también como compositor. Hice este pequeño cuadro que es como una síntesis del catálogo, y que hay varias publicaciones, un par de publicaciones al menos, donde he hablado en detalle del catálogo, también está en el libro. Pero me puse justamente hoy a hacer como un recuento de la cantidad de música para ver cómo había estado las faenas compositivas de Calvo según las distintas épocas de su vida. Entonces, si vemos esta primera temporada, como entre 1900 y 1916, que es mayormente la etapa en Bogotá, ¿sí? Es donde empieza a incursionar en este mundo de la composición. Lo que dice en la segunda columna de catálogo SO es el número de la pieza según el catálogo que yo hice, que organicé pues con base en distintas fuentes, por eso se llama SO. Y entonces vemos que en esa etapa en Bogotá compuso 31 cosas. Pero en la segunda década, y digamos la larga temporada en Agua de Dios la dividí en dos partes, como esta primera década de la que estamos hablando acá y después el resto pues de su vida en Agua de Dios. En esta primera década va a componer solo en esa década, una década un poco larga, 12 años en realidad, 86 obras de su catálogo. Sí, por lo menos. Y de hecho hay un registro muy interesante, y es que en una misma fecha, hacia 1928, frente al Ministerio de Gobierno, va a hacer un registro masivo de muchísimas de esas obras, ¿sí? O sea, como diríamos la cosecha de casi unos 6 o 7 años, casi de trabajo ininterrumpido en Agua de Dios. Y muestra que justamente, si bien fue una transición muy difícil para él, también representó cierto incremento en su productividad como compositor, porque a pesar de la calamidad que implicaba la enfermedad, también le brindó cierta libertad y siempre cierta exclusividad en términos de tiempo, de la que no gozaba para nada en Bogotá, donde tenía que, como vimos, lucharla día a día para poder conseguir dinero, comida y todo esto. Aquí, digamos, a pesar de lo difícil de la circunstancia, de todas formas vivía como una condición relativamente holgada a nivel de tiempo y de recursos para dedicarse a la composición. Y es una temporada importante porque o sea, es como marca su consolidación como artista. Para mí, desde 1930 y esos 15 hasta el 45, esos 15 años de vida, Calvo ya está en otro lugar, es un compositor maduro, es un compositor mucho más reconocido, que recibe otro tipo de comisiones, de reconocimientos, de premios. Su trabajo empieza a tornarse en otro nivel, en cierta medida está como cosechando muchas de las cosas que sembró en las dos épocas anteriores, y de modo que esos años de 1916 a 1928 van a ser cruciales, tanto por su productividad como compositor, como por la forma en la que logró sobreponerse
al flagelo de la enfermedad, logró sobreponerse al trauma del diagnóstico y mantenerse activo como compositor y, para decirlo en pocas palabras, no dejarse derrumbar por eso, sino salir adelante con el mejor recurso que tenía a disposición y era su creatividad musical. Pero también, como ven allí al final, tenemos un montón de obras cuyos años es muy difícil identificar, 73, que muchas de ellas bien pudieron haberse escrito también en esa primera década en Agua de Dios, lo cual incrementaría aún más la productividad de esos años. Y ya para ir cerrando, miren digamos, esta tablita acá, ¿sí? Que no es un recuento completo de las grabaciones de esos años, ni mucho menos, pero sí de lo que se grabó, de lo que la empresa de discos Víctor grabó de música de Calvo en esos años. Evidentemente, casi todas estas, por no decir todas, son grabaciones que se hacen en Estados Unidos, en Nueva York y en New Jersey. Y por un montón de artistas distintos, muchos de ellos artistas muy reconocidos internacionalmente, también artistas latinos que estaban descollando allí en la escena norteamericana y que eligen justamente la música de las partituras de Calvo para hacer arreglos y para, digamos, despegar en sus carreras como intérpretes. Y es que aquí también esto deja ver no solamente que bueno, que a pesar de que estaba aislado como compositor, de todas formas su música seguía viajando, y es que quizás, y yo digo esto casi con completa seguridad, Calvo fue el compositor colombiano cuya música se grabó más estando el compositor vivo. Ojo con eso, ¿sí? O sea, en este momento, si hacemos el recuerdo, de pronto hay otros compositores que han hecho más grabaciones o cuya música se ha grabado más, pero que estamos hablando en sus propios años de vida o en estas primeras 3 o 4 décadas del siglo XX, la música de Calvo estaba dentro de las predilectas a la hora de decidir qué grabar de música colombiana en el extranjero. Y entonces de todo esto pues vamos, es ya, o sea, obviamente se graban también cosas que había compuesto antes, pero también muestra digamos, es otra manera de explicar o de justificar lo prolífico y lo productivo de su actividad como compositor en estos años. En otras palabras, era un compositor popular, su música tenía demanda y justamente él trabajaba casi incansablemente por suplir esa demanda. De esos años, justamente cerca de 1928, son este par de composiciones que vamos a escuchar. Una es esta, se llama Ricaurte, ¿sí? Es un bambuco que, entre otras cosas, salió publicado en la colección famosa que hizo el periódico Mundo al Día en esos años, un análisis muy juicioso que hizo mi gran amigo y colega Jaime Cortés Polanía en ese libro, y que por otra parte como que celebraba una de las grandes hazañas del momento, y es que un aviador colombiano llamado Benjamín Yepes había volado desde Nueva York hasta Bogotá con éxito, y eso se convirtió en una hazaña nacional, y qué mejor instrumento para conmemorar eso que el bambuco, y qué mejor que Luisa Calvo como uno de los compositores más emblemáticos de lo nacional para hacer de ello música. Escuchemos un poco de Ricaurte. Y para cerrar, vamos a escuchar esto, Ruth, un vals, interpretado aquí por mi gran amigo
y otro de los que ha hecho mucho por la obra de Calvo, Leslie Berrío. Sobre Ruth hay un dato importante, esta fue una composición de cerca de 1928 que Calvo le dedicó a Ruth Benchetrit, quien fuese la hija de Aaron Benchetrit, uno de los muchos médicos que pasó allí por el Lazareto de Agua de Dios y que incursionó con muchos, digamos, de los tratamientos, unos más efectivos que otros para la época, y quien al parecer fue el que vino con esta categoría de los famosos curados sociales, y hay una historia social muy larga al respecto, y al parecer Calvo fue uno de estos personajes que recibieron ese curioso apelativo de curados sociales, que en apariencia significaba que no representaban un peligro de contagio para la sociedad mayoritaria, pero que sin embargo no implicaba liberarse ni mucho menos por completo del estigma de ser un enfermo de lepra por aquellos años. Vamos a escuchar un pedazo de este vals interpretado aquí por Leslie Berrío. Leslie está en un proyecto monumental de grabar íntegramente la obra de Calvo, las partituras que disponemos, y mucho de eso ya lo consiguen en YouTube. Entonces, invitadísimos a que disfruten de la integridad de esas interpretaciones en YouTube. Y aquí, para cerrar, pues está Calvo en una foto tomada cerca de 1942, aparentemente en Tunja, en alguna de las salidas que se le autorizaron por aquellos años. Y justamente el personaje que los convoca, ¿sí? De quien celebramos 138 años de su natalicio y de quien seguimos escuchando y disfrutando tanta música y a quien podemos seguir, cuya presencia sigue vigilante allí en la Plaza de Agua de Dios. Bueno, fue para mí y es un gusto para mí acompañarlos a ustedes. Espero que sigan estando muy bien en estos tiempos tan difíciles en los que está recorriendo el planeta y en los que, a pesar de todo, seguimos teniendo buena música para encontrarnos y para seguir pensando. Bueno, un abrazote y muchas gracias. Bueno, eso era lo que quería compartirles. En esta tarde será un gusto poder escuchar de ustedes sus comentarios, si tienen incluso algunas preguntas, y bueno, esperemos muy pronto tener la oportunidad de volver a reunirnos, a estar juntos y en un futuro, en otros de estos encuentros y en estas oportunidades de seguir celebrando el legado de Luis Antonio Calvo. Muchas gracias, seguimos en contacto. Chao. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros en esta primera transmisión. A las 7 de la noche los invitamos al segundo conversatorio dirigido por el maestro Leslie Berrío. Gracias también al IDECUD, a la Gobernación de Cundinamarca, al Ministerio de Cultura y al Programa Fortalecimiento de Museos, ya que por su apoyo es que es posible para nosotros realizar este tipo de transmisiones. Gracias a todos ustedes por conectarse y nos vemos en un rato.